Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast del director. Yo soy Arnau Nogués y hoy podcast importante, podcast de los que nadie se puede perder, ya que acaba de salir hace un par de horitas el dato de inflación de IPC en los Estados Unidos de América, dato mejor de lo esperado, primera vez desde abril de este mismo año que bajamos, digamos, la inflación con respecto al mes anterior. Vamos a discutir en este podcast todos los detalles, vamos a ver los entresijos hasta el final y sobre todo vamos a hablar de qué puede significar esto para el mercado. ¿Se ha acabado ya ver nuevas caídas o todavía podemos ver algo? Vamos a ver todos los argumentos. Como siempre, podcast súper importante y, como siempre, me podéis seguir en Instagram, @arnau_nogues, porque por ahí comento diariamente todo lo que ocurre en el mercado, lo que compro, lo que vendo, lo que pienso en comprar, lo que hago, bueno, un montón de contenido por historias, 100% gratis, y oye, pues si no me sigues, te estás perdiendo contenido interesante. Y es que parece ser que el mercado, desde hace unas semanas ya, estaba volviendo, digamos, a una senda más habitual, ¿no? Una senda más de subidas, no tampoco una subida vertical, como sí que han sido las bajadas, pero bueno, una subida paulatina. Y llegamos a ese punto de resistencia que ya comentamos en el anterior podcast y que ha sido tan pesado, tanto en YouTube como en Instagram, de que, pues dependiendo de lo que hiciese el IPC, lo romperíamos al alza en caso de ser una inflación positiva, mejor de lo esperado, quiero decir, o volveríamos a ver nuevos mínimos en caso de ser una inflación negativa. Es decir, peor de lo esperada. Y lo que ha sucedido finalmente es que la inflación interanual en julio se ha situado en el 8,5%, menos del 8,7% que se esperaba y menos del 9,1% que teníamos interanualizado el mes anterior. Es decir, no solo es una inflación que ha bajado respecto al mes anterior, sino que además es más baja de lo que se esperaba. Y es cierto que yo llevo dando la turra unas cuantas semanas diciendo que cuidado, que no nos confiemos en el mercado porque un dato de inflación negativo podría hacer que viésemos nuevos mínimos, y si bien es cierto que tras este dato no queda exterminada la posibilidad de ver nuevos mínimos, siempre existe la posibilidad de que ocurra algo, de que ahora, pues yo que sé, el precio del petróleo por lo que sea se vuelva a disparar o tengamos algún problema y veamos nuevos mínimos. Pero sí que es cierto, y tengo que decir con la mano en el corazón que me equivoqué. Es cierto que con este dato de inflación hay muy pocas probabilidades de que veamos nuevos mínimos de 52 semanas. Puede haber pullbacks, de hecho lo más probable es que de aquí a final de semana veamos un pullback, veamos un día negativo, porque porque los institucionales tienen que recomprar acciones, tienen que meter algo de miedo, ya lo sabéis, dinámicas de corto plazo del mercado, pero más allá de eso, el dato realmente es positivo. Y es más, si el mes que viene, que es septiembre, que saldrán los datos de inflación de agosto, la inflación continúa esa tendencia a la baja, os puedo garantizar que veremos máximos históricos en menos de entre 6 y 12 meses, que es un poco lo que comentamos ya en un podcast de hace 2 o 3 episodios, creo que lo comentamos, o 4, algo así, de que estábamos a unos meses de ver máximos históricos. Pues eso se confirmaría en el caso de ver el mes siguiente la inflación bajar. Pero bueno, Arnau, ¿por qué ha bajado la inflación? ¿No? Esto es importante, un poquito de cultura. ¿Por qué ha bajado la inflación en agosto? Bueno, pues en primer lugar es porque la Fed, obviamente, lleva subiendo tipos de interés y aplicando políticas restrictivas desde marzo de este año. Obviamente, un 3 y pico % de intereses, las cosas se empiezan a notar. Ya vimos con el PIB, como el PIB era negativo por el segundo trimestre consecutivo, es decir, estábamos en recesión. Esto significa que los tipos de interés han afectado al consumo, han afectado a la solicitud de crédito, han afectado a muchas cosas, y esto rebaja la inflación, como es evidente, si no, no subirían tipos de interés, si no fuese eficaz. Pero aparte de esto, tenemos que tener en cuenta dos cositas. En primer lugar, que durante este mes el precio del crudo, tanto del Texas como del Brent, ha estado cayendo. Es decir, el precio del petróleo ha caído bastante fuerte. Sigue estando alto, pero no está a $120 el barril que veíamos hace 2 o 3 meses. Esto ya vimos que era imposible que no sucediese. Al final, economías en recesión demandan menos petróleo y ya puede haber las guerras que haya, que al final la demanda siempre vence y lo que ocurre es que el precio se ajusta a la baja. Esto era algo previsible, pero se ha notado en este dato de inflación. Y además de esto, julio es un mes vacacional, es un mes estival. Los estadounidenses y la gente no consume tanto, se van muchos de viaje fuera del país, entonces pues ya consumes fuera del país, ya haces cosas fuera del país. En definitiva, que es se han juntado estas dos cosas, ¿no? Pero sobre todo la caída del precio del petróleo ha sido clave.
Además, en la inflación subyacente también hemos visto una caída. O sea que los datos realmente son buenos y en los mercados, bueno, estamos viendo todo saltar por los aires, pero para bien, que hacía mucho tiempo que no veíamos algo bueno. Y sí que es cierto que a corto plazo tengo que insistir que me huele a que va a haber algún pullback o algo para sacudir un poquito el mercado a corto plazo, porque no me creo que después de la subida que ya veníamos arrastrando, ahora dato positivo, volvamos a seguir. Yo creo que queda una especie de retención, ¿no? Un poquito de stop, queda un poquito, algún pullback, pero más allá de eso, realmente veo como que el mercado, la situación macroeconómica está mejorando. La bolsa siempre lee, digamos, 6 meses antes de la economía real. Y la Fed seguramente suba tipos de interés 50 puntos básicos en septiembre. Que insisto, si la cifra de inflación del mes que viene sigue siendo baja, y significará esto que ya definitivamente hemos visto máximos y estamos de bajada. Por lo cual es muy probable que el mercado vuelva a máximos. Sí. Es muy probable que el mercado vuelva a máximos en el peor momento, digamos, de la economía real. Así que estad atentos por eso. Los que os guste el swing trading, creo que no hay mejor momento para estar ya mirando empresas de swing trading, detectando los market leaders, detectando posibles roturas, porque aquí es justo este intervalo de tiempo, estos 2 siguientes meses, son los más claves de cara a hacer dinero y mucho en los mercados. Es un poco el equivalente a abril-mayo de 2020, esos momentos en los cuales, digamos que lo peor ya ha ocurrido, estamos comenzando a remontar y los mercados comienzan a ajustar. Son los mejores momentos para detectar los mejores nombres propios, detectar las mejores empresas y comprar, ya sea para largo plazo o para swing trading, que a mí personalmente cuando se pone favorable la cosa me gusta más especular. Por cierto, ¿sabéis? Boring Capital, bueno, de 2019 llevamos dando ideas de inversión a los clientes, bueno, ya sabéis, ¿no? Damos entre muchas cosas como pues apoyo 1-a-1, revisión de carteras, información, acceso al curso incluido, un montón de cosas. Además damos ideas de inversión, ¿no? Que es el servicio, digamos, clásico de Boring Capital, que hace unos 3 meses ya no aceptamos a nadie, es decir, lo cerramos pues porque no tenía mucho sentido, los mercados no paraban de caer, no había muchas ideas de inversión, entonces era tontería venderlo. Pues ahora estamos abriendo 2 plazas, únicamente 2 plazas, 2 personas, no más, porque el mercado sigue complicado, ¿vale? A medida de que las cosas vayan mejorando, ya iremos abriendo más o lo que sea. Así que si tú tienes un capital medianamente, ya no digo grande, ¿no? Pero medianamente considerable, que creas que puedas sacarle rentabilidad a un servicio como este, en el cual decimos empresas que compramos, cuando las compramos, stop loss, bueno, operativa, pues piénsatelo, porque 2 plazas se agotan rápido y cuidadito, porque puede ser un momento clave. Yo te recomiendo la suscripción de 1 año y si no, la de 6 meses. 3 meses y 1 mes creo que de momento no vamos a darla. Pero si te interesa, boringcapital.net, tienes el link en la descripción y puedes darle más información y ver todo lo que te interesa o contactarme por Instagram para hablarme de ello. Sin ir más lejos, una empresa que compramos la semana pasada, que es KNSL, Kinsale Capital, la hemos vendido hoy, más 8%, una empresa con poco riesgo dentro de lo que cabe, de que es el mercado de valores, más 8%, y parece ser que las cosas empiezan a volver a pintar bien. Así que os lo dejo también, lo comento por Instagram, pero también lo comento por el podcast, para que si a alguien le interesa, pues que sepa que tiene 2 plazas. Eso sí, tienes que pasar un examen. Te pasamos como una especie de formulario para ver tu perfil de riesgo y si encajas, porque no queremos que cualquiera se una, ¿vale? Es un servicio premium, ¿vale? Pero bueno, si te interesa, tienes ahí la web, ¿vale? Puedes reservar tu plaza. Y bueno, ¿qué puede ocurrir en el mercado? ¿Qué es lo que vamos a ver durante los siguientes meses? Bueno, pues buena pregunta. En primer lugar, seguramente lo que veamos es una gran recuperación de las acciones growth y las tecnológicas que llevan tal cantidad de pérdida estos últimos meses. Y sobre todo, lo que vamos a ver es como cuando, no sé, antiguamente que se separaba la paja del grano tirándolo al viento, entonces el viento se llevaba en la paja y caía al suelo el grano. Así es como se separaba, ¿no? En tema, pues hace 60 años, ¿no? Antes de las cosechadoras, en países como España, etcétera, ¿no? Pues ahora es un poco lo mismo. Ahora, conforme vayamos viendo esta remontada, otra vez esta recuperación de este tipo de acciones, lo que vamos a ver es, vamos a distinguir el grano de la paja. Vamos a ver qué acción de cloud computing era realmente buena y cuál no. Y aquí es muy importante porque volvemos a lo mismo. Podemos encontrar de una forma muy simple, viendo el gráfico, viendo qué acciones salen de fase 1. Esto lo hemos tocado en el curso, los que lo tengáis. Viendo todo esto, podemos detectar market leaders y no os lo digo de coña, de verdad, no os lo digo de broma. Sabéis que yo soy mucho de tener expectativas realistas. De una operación se le saca, bueno, ya habéis visto, la operación esta última en Boring Capital le hemos sacado un 8%, que no es ninguna locura, o sea, está muy bien, pero no es una locura.
Pero no os lo digo en broma, que si encontráis los market leaders de sectores fuertes y no pasa nada raro en los mercados, podéis hacer fácilmente un por 2, un por 3 en la cartera, que es lo que estábamos haciendo en 2020. El otro día con Diego Puertas, que es amigo mío y socio, no sé si lo conocéis, si tenéis Twitter seguro que le conocéis, estábamos hablando de 2020 un poquito, ¿no? La locura que era 2020, y comentamos, por ejemplo, acciones como Fubo TV, que la compramos en Boring Capital en su día, la recuerdo, y a la semana, no, a los días ya le habíamos hecho un por 2. O TIGR, que la compramos a $4 y creo que salimos a 30. O sea, en semanas, cosas así, ¿no? Lo recordábamos y digo, ostras, es que ahora mismo podemos ver una situación, si no igual, parecida y similar. Obviamente, no cualquiera va a ganar, sino que tienes que tener los conocimientos necesarios. Hasta aquí bien. Pero si escuchas este podcast seguramente ya tengas mucho de esto, ¿vale? Así que simplemente a pasar screeners como cabrones, porque podemos ganar mucho dinero en bolsa. Faltará volatilidad, es decir, esto no es un camino de rosas, veremos pullbacks, veremos volatilidad, veremos nuevas caídas, desde luego, pero ojito, porque entramos en 2-3 meses críticos, digamos, a la hora de encontrar las nuevas empresas que durante 2023 lo harán genial. Así que nada, espero que te haya gustado el podcast. Si ha sido así, recuerda que puedes valorarlo con 5 estrellitas en Spotify o donde sea, en Apple Podcast. La verdad es que no sé dónde más puedes valorar el podcast. De todas formas, muchas gracias por estar ahí y por escucharnos, y a darle mucha caña, con prudencia, con precaución, ¿vale? Tampoco os vengáis arriba, pero tened en cuenta que puede venirse un buen momento, ¿vale? Un abrazo, chao.